Pues este fin de semana quebraron 3 bancos en Estados Unidos y adivina quién va a pagar la cuenta. Sí, la gente. Como decía Noam Chomsky, capitalismo individualista para los pobres y socialismo para los ricos. ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos en una economía que lo que hace es que socializa las pérdidas y privatiza e individualiza las ganancias. Este fin de semana específicamente el banco del que estamos hablando es SVB, que es Silicon Valley Bank. A grandes rasgos, los bancos tienen derecho, y esta es la parte regulamentada de los bancos, tienen derecho a usar ese dinero que la gente deposita en sus cuentas para hacer algunos tipos de inversiones y préstamos y jugar con ese dinero, casi como ir a Las Vegas, y jugar con ese dinero para producirse ellos mismos algún tipo de ganancia con ese dinero que tienen guardado. Pero obviamente, si les va bien, pues perfecto, tienen ganancias, se quedan con las ganancias y tienen dinero para pagarle regreso a la gente que invirtió su dinero con ellos. Pero por otro lado, ¿qué pasa si invierten ese dinero y les va mal? Bueno, pues ahí hay problema porque hay desabasto de capital. El desabasto de capital o la ausencia de flujo se siente precisamente cuando estas empresas pequeñas que tienen sus cuentas en bancos como el SVB tratan de sacar su dinero de sus cuentas al mismo tiempo. Cuando una empieza a sacar su dinero de la cuenta, las otras empresas se ponen un poco tensas porque dicen, oye, algo está mal, porque la gente está sacando los dineros de las cuentas de SVB. Entonces todo el mundo empieza a hacer saques muy grandes y obviamente el banco inmediatamente dice, no, espérenme, no tenemos esa cantidad de dinero para darles flujo de efectivo a todos los que lo necesitan. Mucho de ese dinero está prestado, está apostado, está en acciones, está en bonos del gobierno, está en algún tipo de inversión a mediano o a largo plazo. Entonces no tienen realmente el flujo de capital para regresarle todo el dinero a la gente que tiene cuentas en el banco SVB. Esto fue lo que pasó este fin de semana. Llegaron a un punto de quiebre. Obviamente lo que hace SVB, se declara en quiebra, va con el Federal Reserve en Estados Unidos y les dice, a ver, Fed, yo no tengo lana, todas estas empresas tienen seguros de hasta 250 millones de dólares y yo no tengo dinero para pagarles. Entonces si tú no me ayudas, pues estas empresas también van a quebrar y van a costar empleos y la gente no va a tener sueldo y mucho va a pasar. Bueno, quiebran estos bancos y realmente los que van a pagar la cuenta son ustedes. Son las personas que pagan impuestos, los que viven en Estados Unidos, los que fondean el Federal Reserve. No es la primera ni la última vez que va a suceder. Los bancos arriesgan de más sabiendo a conciencia cierta de que si pierden, el Estado los va a rescatar. Les voy a dar una opción muy diferente para cómo hacen las cosas en otros países. En China, por ejemplo, hubo un escándalo muy similar al del 2008 en Estados Unidos relacionado al mercado inmobiliario con la empresa Evergreen, que es una gran desarrolladora inmobiliaria que existía en China. Cuando pasó la quiebra de la empresa inmobiliaria Evergreen, lo que hizo China fue irse directamente contra los bienes, el patrimonio y los ahorros de los dueños de la empresa, de los capitalistas en sí, porque tradicionalmente lo que sucede es que el dueño de la empresa tiene sus bienes, sus propiedades, su vida privada separada de su vida empresarial. Mi empresa está quebrada, mi empresa no declara ganancia, pero yo tengo yates millonarios y millones de dólares y demás. Bueno, en China, estas empresas que quiebran, que tienen la obligación de saldar sus deudas con sus acreedores, pero también con los clientes a los cuales les deben productos y servicios, son obligadas a liquidar sus propios bienes. Venden sus casas, sus carros, sus terrenos, sus yates, con tal de antes pagar la deuda en primer lugar, antes de hablar de cualquier cosa sobre refinanciar, pedir más dinero prestado o simplemente declarar la empresa como quiebra, pero separada de la persona física. Otra cosa que podríamos pensar como alternativa es decir, bueno, si el Estado está entrando a financiar estos grandes capitales privados, entonces que ese gran capital privado le dé al Estado un porcentaje de su equity, un porcentaje de sus acciones a cambio del rescate por parte del Estado, debería regresar al Estado. Y a fin de cuentas, como el Estado es un representante de los intereses de la población, pues entonces esas empresas que son rescatadas por el Estado pasan a dar una parte de su equity de regreso a la sociedad que la financia. Y eso es lo que creo que deberíamos de buscar nosotros. Cada vez más vemos la normalización de este proceso liberal de privatizar e individualizar las ganancias y al mismo tiempo socializar y dividir las pérdidas, ¿no? Cuando a una empresa le va mal, a todos nos duele, pero cuando a una empresa le va bien, normalmente le va bien a una o dos personas a lo mucho.